¿Cuál fue tu primera impresión sobre el idioma alemán? Bueno, mi primera impresión sobre el idioma alemán fue quizá parecida a la que muchas otras personas tienen, ya que en Colombia está ese arquetipo de los alemanes que hablan como si siempre estuvieran enojados y quizá por eso mismo me llamaba la atención, también por cierta influencia de la música, pero con el tiempo y cuando uno empieza a aprender el idioma, realmente es donde se da cuenta que el idioma, el alemán, es totalmente diferente. Y ahorita estoy estudiando licenciatura en lenguas modernas en la Javeriana. Bueno, siempre me ha gustado y desde que entré a la universidad y nos dieron como las opciones de tercera lengua, siempre dije como me gusta mucho el alemán. Cuando empecé a estudiarlo, pues fue como mi primera impresión, siendo sinceros, fue horrible. Dije como esto es demasiado difícil, es demasiado diferente, de verdad no se parece en nada al español. Pero bueno, o sea, dije como igual es como muy interesante. Entonces, bien por ahí. Me encontré como con un idioma complejo, pero muy rico, o sea, en cuanto a vocabulario, en cuanto a, digamos, gramática, es un idioma también muy lógico. El idioma como tal funciona de manera muy lógica, entonces después pensar en números es como más fácil. En cambio con el español no funciona tan así, el español es muy ambiguo. Como en resumen me parece un idioma duro, o sea, eso que suena duro, un poco difícil, pero muy rico. Bueno, la impresión que yo tuve sobre el alemán y sobre los otros idiomas que conozco, pues realmente me parece una lengua bastante interesante. Aunque las personas dicen que tienen mucha similitud con el inglés, realmente hay muchas cosas que lo hacen diferente. Entonces yo pienso que el alemán es una lengua bastante compleja en cuanto a su gramática, pero que considero es una lengua diferente en la que tú en una sola palabra puedes reunir varias para dar una sola significación. Y considero que el alemán propiamente es un idioma que pertenece a una cultura donde es muy respetuosa de su idioma y que tiene muchísimo dentro de, digamos, las lenguas más habladas. El alemán está en el cuarto puesto después de nuestro idioma español, pero me parece una lengua bastante interesante en cuanto a su gramática y su pronunciación. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el aspecto más importante de este idioma? Todo eso lo han registrado en el idioma alemán. Entonces cuando uno aprende esta lengua, uno tiene acceso a muchísima información que tal vez con inglés podría acceder, pero la idea como original y todo estaba en alemán. El aspecto más importante de este idioma es que si uno lo habla bien puede pues, vivir y trabajar y estudiar y todo en Alemania, Suiza, Austria. Usualmente acá hay muchas oportunidades, o sea, como desde un punto de vista personal, tiene muchas ventajas si uno aprende este idioma. Entonces creo que uno crece mucho mentalmente y personalmente cuando aprende este idioma. El aspecto más importante de este idioma a la hora de aprender, pienso que es la perseverancia. El seguir adelante a pesar de que sea un idioma tan difícil, hace que con el tiempo lo aprendas a dominar y se adapte a ti. Por ejemplo, cada uno de los casos y cada una de las palabras empiezan a interiorizarse. Cuando llevas tiempo hablando en un entorno alemán, tu oído se afina y naturalmente tu vocabulario se amplifica. El aspecto, desde mi punto de vista, más importante de este idioma, yo la verdad creo que es la parte cultural. Yo creo que, pues bueno, como estudiante de lenguas, estoy seguro de que el idioma, más que ser idioma y más que ser lingüística y más que ser gramática y demás, es cultura. Y yo creo que la cantidad de cosas que tiene el alemán es impresionante. Entonces, digamos, no sé, todo el tema de este holocausto nazi, de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania siempre ha sido un país muy importante y muy influyente. Entonces, eso me parece uno de los aspectos más importantes. Y el segundo es que su gramaticalidad es muy interesante, se escribe muy interesante, es muy diferente al español. Y a mí eso se me hace que, por lo menos para nosotros como hablantes de lenguas romances, pues es muy bueno.
Personalmente, creo que no tuve ninguna, ya que en ese momento estaba muy motivado y tenía las mejores intenciones, por lo que cada hora de estudio del idioma la disfrutaba y se me facilitaba el hecho de aprenderlo. Sí, me demoré siempre un poquito, pero más o menos 2 años para nivelar un B1. Uno puede ser más rápido, pero como estaba estudiando en la universidad y todo, no me queda tanto tiempo para estudiar. Me tocó muchas veces aprender y después se me olvidaba y volver a aprender y se me olvidaba y volver a aprender y ya como a la cuarta vez a uno ya se le comienzan a quedar las cosas. La gramática me pareció súper rara, las reglas del alemán son muy extrañas pero están muy bien definidas. Entonces yo lo hablaba muy poquito allá, pero ahora estando acá en Alemania, pues lo hablo casi todos los días. Entonces es más fácil, si acá se habla el idioma, pues aprender el idioma. Sí, sí tuve dificultad a la hora de aprender el idioma alemán porque su pronunciación es bastante fácil. Hay algunas consonantes que varían. La utilización de los umlaut en las vocales también hace que se cambie la pronunciación de ciertas palabras. Pero yo creo que para mí lo más duro ha sido las declinaciones en la gramática. ¿Alguna dificultad a la hora de aprender el idioma? Todas. Todas y ninguna, ¿sí? O sea, todas, digamos, en el hecho de que las palabras muchísimas no se parecen en nada al idioma español. La formación de frases o preguntas cambia también un poco. La conjugación de verbos es un poco complicada. Pero digamos que alguna dificultad mayor que no me permitiera o no me esté permitiendo aprender, no. O sea, simplemente es como lo normal, lo difícil que es aprender un idioma, pero pues nada muy exagerado. ¿Qué oportunidades has ganado gracias al idioma alemán? Por aprender este idioma, pues realmente son muchas. Una es, por supuesto, el intercambio. Yo estoy estudiando en la Universidad Nacional y tienen un programa para los mejores promedios de ingeniería. Entonces me postulé a ese y para hacer un intercambio en el exterior toca dominar un idioma. Entonces, para francés, italiano, inglés y bueno, otros idiomas pedían un B2, pero para alemán pedían un B1 por dada la complejidad del idioma y todo. Entonces, pues apliqué, presenté el examen, lo pasé, después apliqué y ya después pude venir acá a Alemania. También, pues ahorita estoy trabajando. Un requisito para poder trabajar era pues dominar el idioma, entonces se me abrió esa puerta también. Bueno, digo dominar, pero realmente es como simplemente, entonces eso, trabajar, estudiar, también conocer otros lugares alrededor de Alemania, también conocer otras personas, otra cultura, creo que tiene muchas ventajas. Bueno, principalmente el alemán me ha abierto las puertas a otro mundo, a otra cultura donde aprendes a ver las cosas de un modo distinto al que se vive en Colombia y donde logras conocer una cantidad impresionante de personas, cada una con un pensamiento diferente. Esto te ayuda definitivamente a crecer como persona y almacenar experiencias para tu vida. También me ha abierto puertas de diferentes universidades alemanas para así tener la oportunidad de preparar en un idioma extranjero mi camino profesional. Por otro lado, si lo vemos por el sentido laboral o profesional, el hablar alemán es una ventaja que se tiene sobre otras personas, ya que siendo el idioma inglés definitivamente un requerimiento en nuestra sociedad de hoy día, incluir un idioma más, un tercer idioma, siempre va a añadir puntos a tu hoja de vida. Hasta este momento como que no he ganado ninguna oportunidad gracias al alemán, pero entonces más bien te respondo como hacia un futuro y yo diría que de verdad, pues no sé, yo creo que todas, digamos, por lo menos en mi universidad, cada ratico de verdad, cada rato hay convocatorias para irse a Berlín, pecado, y simplemente tienes que tener A2, o sea, ni siquiera piden muchísimo. Entonces como que bueno, ya es eso y también como que bueno, claramente hablar otro idioma da un estatus social diferente. Entonces siento que eso sí me va a dar como muchas oportunidades. Digamos que la oportunidad que yo he visto es poder enseñar la lengua a las personas que quieren aprenderlo e igualmente yo leo mucho sobre la cultura alemana. Es uno de mis deseos poder estar en Alemania inicialmente en calidad de turista y después en calidad de estudiante si se puede
o por qué no trabajando enseñando la cátedra del español, que es una de las lenguas que ahorita en Europa se está tratando de vincular a las universidades y a los colegios. La oportunidad ha sido conocerlo y ver que es un idioma que en cierta forma es un poco complejo en la gramática, pero que se puede dominar. Adicional, yo pienso que cada uno de los países europeos es amante de su lengua. Francia de su francés, Portugal de su portugués, Italia de su italiano. Entonces considero que una oportunidad de saber una lengua, en este caso alemán, es uno de los primeros requisitos y la primera muestra de respeto que uno le puede dar al país en un momento en que se tenga la posibilidad de viajar, sin importar la circunstancia a la cual se vaya de visita o estadía al país. ¿Podrías dar algunos tips o guías para aprender alemán? Bueno, algo que personalmente me ayudó mucho en el aprendizaje del idioma fue escuchar música en alemán. Esto me dio una ventaja muy grande a la hora de comunicarme con alemanes, ya que mi oído estaba, por decirlo así, educado y podía identificar fácilmente las palabras que alguna vez ya había escuchado en alguna canción. También te ayuda a ampliar tu vocabulario y cogerle más gusto al idioma, cuando obviamente es música que te gusta. Y hay que tener unas bases sólidas, ya que esto facilita a la hora de aprender y a la hora de perfeccionar el idioma. Bueno, creo que es muy importante hacer cursos de alemán con profesores que pues tengan experiencia, que sepan trabajar con la gente, que sean pacientes. También se puede hacer cursos en las universidades. La Universidad Nacional también ofrece cursos de alemán y son buenos y son muy baratos. Creo que también es muy importante cuando uno ya comience como a entender un poco la gramática y eso, escuchar noticias en alemán. Por ejemplo, hay una página que se llama la Deutsche Welle y ellos tienen como diferentes streams donde uno puede escuchar las noticias, digamos, a un nivel básico, a un nivel un poco más avanzado, a un nivel profesional, para irse acostumbrando con el vocabulario. Si uno se siente en la capacidad de también comenzar a leer en alemán, si uno puede leer cuentos o algo así de niños, normalmente no son tan difíciles, ver youtubers en alemán, todo el material que uno pueda ver y entender en alemán, pues es bienvenido porque ya llega un punto en el cual la gramática no se vuelve tan difícil, uno ya se acostumbra, pero el vocabulario sí, uno está crudo. ¿Algunos tips o guías para aprender alemán? Bueno, primero que de verdad haya como pasión, que hay que empezar a interesarse por el alemán, por la historia de Alemania, por la cultura alemana, porque eso ayuda a que uno quiera aprender del idioma. No sugestionarse, no pensar que es horriblemente difícil aunque lo sea. No pasa nada, si se puede, no es tan complicado. Si otros pueden, pues yo también puedo. Otro tip, estudiar muchísimo, aprenderse verbos, o sea, lo que te digan que tiene que ser de memoria, de verdad, aprendérselo de memoria porque no hay opción de que no. Uno de ellos es escuchar música. La música ayuda muchísimo a que el oído se acostumbre a la pronunciación de ciertas consonantes que difieren bastante. Otro punto es ver noticias o programas que se den en alemán. Entonces, el servicio, por ejemplo, de televisión que yo tengo ofrece un canal en alemán donde muchas veces ni siquiera trae los subtítulos, sino simplemente es lo que se está hablando, y eso hace que cuando uno ya tiene un conocimiento básico o tiene algunas palabras ya en su cabeza, uno sepa lo que está hablando la persona. Otro también es tratar de leer, de hecho yo leí bastante en alemán, porque ahí se aprende a ver el alemán que se habla ahora, pero también el alemán que se utilizaba en la literatura tiempo atrás. Pero yo creo que entre la música y el escuchar noticias o ver películas en alemán, porque a veces las dan, son unos de los tips más importantes para esto. ¿Por qué decidiste viajar a Alemania y o aprender alemán? Decidí venir a Alemania porque siempre he sabido que acá hay muy buenas opciones para estudiar, para trabajar, porque es una cultura muy rica, es un país próspero, porque es un país también con mucha historia. Entonces creo que pues, o sea, siempre me llamó mucho la atención Alemania. Tiene muchas ventajas para estudiantes. Entonces
me interesaba mucho venir a estudiar, sin duda ahorita lo estoy disfrutando mucho. Y el idioma alemán, precisamente para poder estudiar y vivir acá, creo que es algo muy bacán. Es una muy buena opción cuando uno es estudiante, la educación es prácticamente gratuita, lo único que uno paga es el semester ticket para el semestre, eso es como algo que uno paga en la universidad, sale muy barato, es durante todo el semestre y uno paga como unos cuantos derechos que son como 50 euros. Entonces en total en el semestre para estudiar se pagan 300 euros, es muy barato, es gratis prácticamente. También las universidades pues tienen muy buena infraestructura, muy buenos profesores, muy buenas herramientas de aprendizaje, hay demasiadas ventajas. Entonces para estudiantes me parece que es muy atractivo venir acá. Decidí estudiar lenguas modernas, bueno, también por muchas razones. Fue una decisión difícil, pero lo decidí básicamente porque siempre fui bueno en inglés y siempre me llamaron mucho la atención. Me gustaron mucho siempre los idiomas. Entonces, pues bueno, dije eso, dije, además me encanta la parte de pedagogía, me parece que es una labor hermosa y muy importante en la sociedad. Así que bueno, eso por ese lado. Las oportunidades laborales que ofrece mi carrera, bueno, es una licenciatura, por lo tanto no sale con título de licenciado o de profesor. Sin embargo, dentro de la carrera hay un énfasis un poco diferente. Bueno, dos énfasis un poco diferentes que son la parte de lingüística que ofrece investigación y la parte de traducción, que pues bueno, es traducción y pues después uno puede hacer como una especialización o un curso, digamos, para hacer interpretación. No he tenido la posibilidad de viajar a Alemania todavía. Yo he aprendido alemán porque a mí me encantan los idiomas. Soy profesional en lenguas modernas. Hablo obviamente el español, lo manejo muy bien. Hablo francés, hablo inglés, hablo alemán y también tengo conocimientos de italiano. Para mí los idiomas han sido un gusto y un sueño desde pequeñita. Entonces me encanta, los utilizo con las personas que de pronto puedo ver aquí extranjeras. ¿Tienes alguna recomendación para un colombiano que visite Alemania? Que no le tengan miedo a los alemanes ni a la cultura alemana, que sean muy respetuosos, porque acá realmente el respeto es un valor muy alto, pero también que se diviertan. A los alemanes les caemos muy bien los latinos en general. Hay personas que no nos quieren, pero en general les caemos muy bien. Que si, una buena recomendación es que si no hablan alemán, que practiquen inglés, porque acá la mayoría de los jóvenes, por ejemplo en Alemania, hablan muy bien inglés, entonces es muy fácil desenvolverse. También si vienen en invierno, pues que tengan ropa de invierno, que hace mucho frío, preparados para ir a los lagos, a las barbecues. Verano es un tiempo muy bacán. Invierno es un poco más difícil, la gente está de mal humor y hace mucho frío, entonces uno quiere estar todo el tiempo en un lugar cerrado en bella calefacción. Y las recomendaciones, que no esperen mucho de la cocina alemana. Realmente no son muy fuertes en términos de gastronomía, pero digamos sí que vengan con muchas ganas de tomar cerveza, porque acá tienen muchísimos tipos de cerveza y también de salchichas y de pan. Y bueno, no, en general que si alguien viene acá a Alemania que no le tenga miedo, que se busque buenos amigos latinos, pero también que se busque buenos amigos alemanes, uno necesita ambos. ¿Tienes alguna anécdota peculiar relacionada con el idioma o tu estadía en Alemania? Por ejemplo, respecto al idioma es muy chistoso porque yo conocí a una niña alemana un fin de semana y después nos volvimos a ver como a los 8 días. Yo ni me acordaba el nombre, pero me puse a hablar con ella en inglés y todo. Y luego vino alguien, una señora mayor, y le preguntó en alemán, ¿Ist er dein Freund? Que significa literalmente ¿es él tu novio? Pero lo que pasa es que la palabra alemana Freund también puede ser amigo, puede ser amigo y puede ser novio. La diferencia es que cuando uno tiene un amigo uno dice ein Freund von mir o ein Freund como un amigo, pero cuando uno dice novio entonces uno dice mein Freund, o sea como mi novio. Entonces es un poco raro, pero así funciona el idioma. Yo lo que había entendido cuando esta señora le preguntó a la niña fue que si yo era su amigo. Obviamente le había preguntado que si yo era su novio y la niña dijo no, él no es mi novio. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Le dije en alemán, pero ¿por qué no? De pronto ahorita no, pero más adelante podría ser, ¿no? Porque yo lo que entendí fue, no, él no es mi amigo, entonces yo me ofendí como, como que no, bueno, sí es cierto, no somos amigos, pero eso es rudo, decir que no lo somos. Entonces todo el mundo quedó como, ok, entonces ya después como que caí en cuenta, ya les expliqué y bueno, se rieron.
Bueno, una anécdota que nunca se me va a olvidar fue cuando estaba aprendiendo el idioma en un instituto en Bogotá. Tuve que pronunciar una palabra y terminé diciendo otra palabra totalmente diferente. El profesor se asombró y me dijo, oye, ¿por qué me dices una grosería? Y después explicó, claro, había pronunciado mal la palabra y todos en el salón nos reímos. Entonces, yo invitaría a todas las personas que deseen aprender esta lengua. Es una lengua bastante, al comienzo pues va a parecer un poco compleja, pero es una lengua interesante, la literatura es interesante y la cultura es bastante interesante. Y la verdad sí, la verdad sí me parece que estamos en un mundo globalizado y cambiante que en el que ya no es suficiente hablar inglés. Según la ONU, los dos idiomas oficiales son el inglés y el francés. Entonces, bueno, por lo menos es como lo mínimo que cualquier persona del mundo debería, y ya que estamos apuntándole a una Colombia educada, a una Colombia que sepa de lenguas, a una Colombia bilingüe, que es el proyecto 2020 del expresidente Santos, me parecería que sería muy importante. Además, porque como creo que es de conocimiento general, saber otro idioma abre puertas, permite llegar muy lejos, y además de eso, a un nivel muy personal y muy crítico, también te permite ver la vida de otra manera. Entonces, la verdad sí me parece que sería necesario y muy útil que en el colegio se impartieran clases de otros idiomas para pues el mejoramiento de, digamos, de la capacidad de lenguas de los estudiantes, para generar estatus social, porque eso es algo innegable, y para abrir más puertas, para seguir creciendo como colegio. Danke schön, danke schön, tschüss.